Hola, mi nombre es Jayce Alzate y en este video educativo te voy a hablar de la anatomía, fisiología del cráneo y de la columna vertebral. Comencemos. El cráneo es la estructura de huesos que se encarga de cubrir y proteger al encéfalo, que es un conjunto de órganos que se incluyen en el sistema nervioso como lo son el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cráneo, como lo vemos en la figura de aquí, que parece estar formado de una sola pieza, de hecho se compone de múltiples huesos articulados entre sí. En total, la cantidad de huesos del cráneo son 22 huesos. El cráneo se divide en dos partes. La parte de arriba le llamamos neurocráneo, la parte de abajo se le llama viscerocráneo. El neurocráneo a su vez se divide en dos partes, como lo son el cráneo y la base. Y el viscerocráneo, lo que se le llama el macizo facial, llamado como la cara, que contiene las cavidades nasales y las cavidades orales. El cráneo se compone por 8 huesos en su parte del neurocráneo, como lo son 2 parietales, un occipital, que es en la parte de atrás, el frontal, un esfenoides y un etmoides, y los 2 temporales. Como podemos ver aquí en esta parte, el cráneo se compone de múltiples articulaciones unidas entre sí y que están unidas mediante articulaciones fibrosas y móviles, denominadas suturas, que son estas pequeñas líneas irregulares. Se denominan articulaciones fibrosas y móviles porque no se mueven, no es como esta articulación o no es como esta articulación de aquí o esta de aquí. No, ellas no se van a mover. La única excepción en este caso es el de la mandíbula. Esta sí se mueve y está unida con el temporal. Los huesos del macizo facial, es decir, de la cara, son 14 huesos. Aquí encontramos 2 nasales, un vómer, 2 cornetes, 2 cigomáticos, 2 maxilares superiores, la mandíbula, el lagrimal y 2 palatinos. Las fontanelas. Las fontanelas son uniones membrosas no dosificadas que se encuentran entre los huesos del recién nacido. Las fontanelas tienen la función que durante el parto la flexibilidad de estas fibras se superponen. Así, cuando la cabeza pasa a través del canal del parto, el cerebro no se lesiona y permite el desarrollo. Así, el cierre de estas fontanelas ocurre entre el 1 y 2 años de vida, y si el desarrollo óseo es normal. Los huesos del cráneo son huesos neumáticos. En este caso, la palabra neumático significa relativo al pulmón, por el aire que llevan. Entonces, en este caso podemos decir que los huesos neumáticos contienen cavidades con aire. Estas cavidades con aire se denominan senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades aéreas que están revestidas por mucosa que drenan a las fosas nasales. Entonces, como podemos observar en el dibujo, aquí encontramos los senos frontales, el seno etmoide hacia acá, el esfenoide y el seno maxilar hacia este lado. Este es como las personas que dicen que tienen sinusitis, pues se refieren a eso, a ese aire que humidifica y pone liviano. La función de esto es darle que no pese. Bueno, ahora aquí encontramos el hueso de la bóveda del cráneo, que son huesos planos y ellos se presentan en una estructura muy característica. Ellos están formados por una tabla densa, así como lo ven aquí en la imagen, una tabla densa que es una parte interna, otra parte externa. Y entre ellos hay un hueso que es esponjoso, que es este que vemos aquí. A este hueso se le llama diploe. Comenzamos en esta unidad con la columna vertebral. La columna vertebral constituye la armadura del cuerpo. Ella lleva el paso de la cabeza y protege a la médula espinal. Esta está compuesta
por cuerpos vertebrados y discos intervertebrados. Su estabilidad se mantiene gracias a los ligamentos y músculos que forman una unidad funcional. Aquí podemos ver en la imagen que les tengo aquí, representado que la columna vertebral se divide en 5 partes, comenzando desde arriba. Desde la columna cervical tenemos 7 vértebras cervicales. Aquí en la columna dorsal tenemos 12 vértebras torácicas. En la columna lumbar tenemos 5 vértebras lumbares. Y finalmente tenemos el sacro y el coxis. Comúnmente se les escucha decir la parte de la cervical, la S1, la S2, la S5. A las lumbares se les dice como la L1, la L2. Generalmente se les conoce de esa manera. Aquí en esta imagen vemos que la vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral, que es donde recae la carga principal del cuerpo. Y el arco vertebral, desde que salen las apófisis transversas, que son estas que ven ahí, las apófisis articulares y las apófisis espinales. Ya estas últimas son las que fácilmente son palpables en la espalda. Ahora, aquí, por ejemplo, los arcos de las vértebras, cuando se juntan todas, que forman este arco, forman lo que es el agujero vertebral, que al estar colocadas las vértebras una encima de las otras, forman lo que se llama el canal medular. Y esta rodea y protege la médula espinal. Entonces, en esta imagen, como ya se ve aquí, está una encima de otra. Esto que vemos en la mitad es como un disco que sirve como de amortiguador. Ella en el movimiento, ella en la presión, ella sirve de amortiguador. Ahora, por ejemplo, las apófisis articulares son 2 vértebras que se juntan para formar las articulaciones o las carillas articulares. Ahora, estas carillas articulares tienen muchos receptores del dolor y estas son, entre otras, las responsables que se produzcan los dolores que dan en la espalda. Por ejemplo, si vemos aquí en la imagen, sobresale un poquito lo que es el disco del que les hablaba hace rato. Entonces, al sobresalir y rozar, se produce el dolor de espalda. Por ejemplo, este nervio atraviesa los agujeros de confusión lateral. A ambos lados de las vértebras sale un nervio espinal, ¿verdad? El canal medular, tanto el izquierdo como de la derecha, estos estrechamientos de esta zona de salida de los nervios que se producen son, por ejemplo, como en el caso de la hernia discal o en otro tipo de cambios degenerativos, son los que generan una presión sobre la raíz del nervio y por lo tanto pues causan dolor, como aquí, está presionando la raíz del nervio y aquí es por donde se puede decir que causa el dolor. Entonces, con la excepción de la primera y la segunda vértebra cervical y también el sacro y el coxis que están fusionados, todas las demás vértebras están separadas por una y otras con un disco intervertebral. Bueno, este disco tiene 2 partes. Primero es el anillo fibroso, este anillo fibroso que rodea el núcleo, que es el núcleo pulposo. Y tenemos este anillo pulposo que ustedes ven aquí, esto parece una cebolla. Ella está formada por diferentes capas oblicuas que cada capa y cada fibra miran en sentido contrario a medida, o sea, cada capa es contraria a la anterior. Bueno, para resumir podemos decir que la movilidad de la columna se debe sobre todo a los discos intervertebrales, que son los causantes son como un cojín de agua de amortiguación, que son los que funcionan como amortiguadores. Entonces, cuando el amortiguador va así, cuando hace presión, ellas están compuestas generalmente de agua. Entonces, esta es la función de los discos de los amortiguadores. Luego aquí
podemos ver cómo la columna va evolucionando desde que se es un feto, en este caso esta imagen de aquí de 2 meses, hasta que se va creciendo. El bebé cuando nace no tiene su columna formada todavía, por eso a veces la importancia de que el bebé gatee para que se vaya formando esta curvatura. Cuando él ya tiene la columna más o menos formada, va tomando la fuerza para poder sostenerse sobre su propio peso, va a poder levantar su cabeza, y eso es a medida de que se vaya formando su columna hasta que sea un adulto y pueda tener esta forma convexa. O sea, ella viene cóncava y convexa, ¿verdad? Ella viene así, que va formando como una C. Ella es la que da la amortiguación del cuerpo y es la que permite que tengamos un equilibrio. Este fue mi corto video educativo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a la publicación. Nos vemos.